Bien, tras las elecciones del 26 de octubre, venimos analizando en este programa diferentes aristas en relación no solo al balance electoral y a la situación coyuntural, sino también que estamos viendo que el gobierno y las empresas se sienten envalentonadas tras el triunfo, que si bien eh, escudriñando los números y las realidades en concreto no parece ser tan aplastante, pero obviamente construye, digamos, una sensación, digamos, de un relato de victoria colosal del gobierno. Y a partir de eso, montados en esa ola, inmediatamente después del triunfo electoral, volvieron a la carga con lo que llaman las reformas de segunda generación, ¿no? Donde básicamente hacen eje en la reforma laboral, la reforma previsional y la reforma tributaria, que cuando uno empieza a mirar a qué se refieren con eso, no parecen ser ideas o propuestas que le mejoren la vida a las mayorías, ¿no? Ahora, para entrar muy concretamente en la cuestión de la reforma laboral, que ellos se preocupan en plantear que es una modernización, empiezan a generar muchos mitos, empiezan a trabajar sobre el sentido común de nuestro pueblo en relación a esto y además se aprovechan de una situación objetiva, concreta y lamentable, que es que sí, efectivamente, hoy el 40% de los trabajadores del país aproximadamente laboran en forma informal, digamos, ¿no? No debidamente registrados, no con todos los derechos históricos conquistados por el movimiento obrero en nuestro país, y hay un 50 y pico por ciento formalizado, altos niveles de desempleo y además el fenómeno del pluriempleo, ¿no? Los bajos salarios, los bajísimos salarios generan la necesidad de muchos trabajadores, sean formales o informales, de buscar más de una ocupación para poder sobrevivir, ¿no? Hay un informe reciente de la UCA que plantea que un 15% de los trabajadores formales, es decir, en blanco y con salario fijo, tienen insuficiencia alimentaria y al extenderlo a los informales, esto sube al 25%. En ese estado de cosas, cuando el gobierno nos plantea modernizar las relaciones laborales, la verdad que lo que estamos viendo es que las propuestas más modernas que se les ocurren ya eran viejas en 1904, ¿verdad? Pero yo quisiera poner sobre la mesa algunos mitos, ¿no? Cuando comenzó el gobierno, en el DNU 7023, había un capítulo laboral, el capítulo 4, que planteaba una enorme cantidad de avances regresivos sobre la ley de empleo, sobre la ley de asociaciones sindicales y sobre la ley de contrato de trabajo. Este capítulo quedó frenado por una cautelar en la justicia. También hubo un intento del gobierno de limitar al máximo el derecho a huelga, declarando servicio esencial prácticamente a todas las actividades, cuestión que también está judicializada, y también la insistencia de derogar por decreto los preceptos que tienen algunas convenciones colectivas respecto de los aportes sindicales, que también está discutido en la justicia. Ahora bien, dice el gobierno que se necesita reformar las condiciones, la legislación laboral, porque las empresas funden por la industria del juicio. Yo quiero ser muy clara, el 7023 está frenado en la justicia, pero luego se discutió la ley bases. Y en la ley bases sí entraron y se aprobaron una enorme cantidad de reformas, literalmente laborales, una de las cuales elimina absolutamente todas las sanciones que le podrían caber a las patronales por mala registración o incluso por la no registración de los empleados. Voy a ser muy clara, hoy por hoy, a partir de la ley bases, si un empleador tuvo en negro sin registrar durante 10 años a un empleado y salta la laucha, ya no tiene multas, ya no tiene sanciones. Es decir, en un sentido es lo mismo que lo haya tenido en blanco a que lo haya negreado. Si un trabajador estuvo sufriendo fraude laboral con esta maldita historia de la tercerización, de la tercerización, de la tercerización, antes podía reclamar a la empresa principal
por ese fraude laboral. Hoy, a partir de la ley Bases, eso también quedó absolutamente limitado al desaparecer toda sanción a las empresas que se aprovechan de los trabajadores y no los registran correctamente. Por lo tanto, no es cierto, y mucho menos ahora bajo estas condiciones, que siquiera una empresa de este país haya fundido alguna vez, y menos en los últimos 2 años, por juicio laboral alguno. En tal caso, habrá que buscar la respuesta a la pregunta de por qué han fundido y cerrado 15.000 pymes en menos de 2 años de gobierno de Milei, en esta caída estrepitosa del consumo, en los bajísimos salarios que apenas nos permiten comer financiando con préstamos o tarjetas de crédito los alimentos, y donde hay una recesión pasmosa, que es el precio que estamos pagando por la ficción del dólar barato y por la baja de la inflación. Dicho esto, también recordar que en la reforma laboral introducida por la ley Bases, también quedó habilitado en discusión convencional la posibilidad de cambiar el régimen indemnizatorio por el régimen tipo WOCRA, digamos, de el pago anticipado por parte del patrón y del empleado de un fondo de cese laboral. Eso ya existe en la ley, no hace falta discutirlo. Obviamente tiene que haber acuerdo de las partes negociantes. No sé si recordarán que hace algunas semanas, de hecho, Sturzenegger le echó en cara, en una reunión con las patronales más grandes de este país, les echó en cara que les dieron las herramientas y que no las usan, ¿verdad? También lograron en la ley Bases, todo esto ya está vigente, incorporar una ampliación del periodo de prueba. El periodo de prueba en este país siempre fue de 3 meses, con posibilidad de 3 meses más, luego de lo cual, si el patrón te necesita, debería efectivizarte y registrarte correctamente. A partir de los cambios en la ley Bases, esta cuestión de el periodo de prueba se ha elevado a 6 meses mínimo, con posibilidad de 8 a 12 meses de acuerdo el tamaño de la empresa. De modo que las cosas principales sobre las cuales hace de caballito de batalla el gobierno para decir que hace falta seguir reformando las leyes laborales, la verdad que hoy ya están vigentes. Pero ¿qué le agregan ahora a esta cuestión? Y por eso hoy vamos a conversar con algunos dirigentes sindicales en relación a esto. Le agregan la cuestión medular, que nosotros creemos que es el verdadero objetivo del gobierno en este aspecto, que es la de destruir a la organización sindical. El planteo en este borrador de la diputada Díez, que obviamente es un borrador, todavía no sabemos cuál va a ser el proyecto definitivo que el gobierno va a presentar. Van tirando el borrador con varias bombas de humo para ver qué pasaría, qué no, para establecer la conversación social, para que nos detengamos en lo más horroroso y después nos metan lo demás, que es igualmente horroroso, pero luego de habernos asustado demasiado. En este proyecto, básicamente, el objetivo que tiene el gobierno es múltiple, pero todo dirigido a destruir los convenios colectivos de trabajo, ¿no? Se plantean que se termine el criterio de ultraactividad. El criterio de ultraactividad es aquel por el cual, cuando un convenio colectivo vence, y si hubiera una imposibilidad de las partes de ponerse de acuerdo en su renovación, la ley lo que plantea es que mientras las partes no se pongan de acuerdo y refrenden un nuevo convenio colectivo, sigue vigente el anterior. Esto justamente es para evitar que la patronal diga que se niega a discutir y que quedemos en babia sin que nos rija condición alguna, ¿no? Bueno, la ley que pretenden en principio y los borradores existentes plantea que se derogue la ultraactividad de los convenios colectivos y avanzan un poco más. Plantean en que ya no exista más la discusión convencional por rama, es decir, que ya no haya sindicatos que discutan un piso mínimo de condiciones para que ningún trabajador de esa industria de Ushuaia a La Quiaca se vea afectado por peores condiciones de trabajo, y obviamente de ese piso para arriba las empresas pueden pagar más, nadie se los impide.
cuando nos ponen esta cosa del salario dinámico, de que si yo hay un trabajador que hace más mérito, le quiero pagar más y no puedo, verso. Lo que el convenio colectivo fija es el mínimo, a partir de donde menos no te pueden pagar. Si el patrón te quiere pagar más, te quiere reconocer tu contracción al trabajo y tu productividad, hay mecanismos para hacerlo y nada los impide. Entonces, lo que estamos viendo es que el corazón de lo que el gobierno está discutiendo en este momento es cómo rompe la unidad de los trabajadores para negociar en una posición de fortaleza, cómo rompe los convenios colectivos por rama, cómo nos lleva a discutir por sector o por empresa cada vez más en chiquito, de modo tal que nos cueste más poder establecer pisos mínimos garantizados. Decimos esto en un país, como bien dije, que tiene hoy casi la mitad de sus trabajadores informalizados. Y sería un error pensar que como ya la mitad está informalizada, entonces nivelemos para abajo. Si los trabajadores formalizados con convenio y derechos caemos, lo que va a ocurrir es que caigamos todos un poco más y no al revés. Tenemos una responsabilidad muy grande, los compañeros y compañeras que tenemos actividad y compromiso sindical, no solo de defender lo que nos toca en cada una de nuestras actividades, sino también de tener propuesta y un camino y abrazar y traer para este lado de los derechos conquistados a aquellos compañeros y compañeras que hoy están padeciendo en la informalidad más absoluta. Hay varias hipótesis sobre por qué esta preocupación permanente del gobierno de avanzar en estas reformas, y también las podemos leer desde el punto de vista de la geoestrategia, ¿no? Desde el punto de vista de un Estados Unidos compitiendo con China, buscando reemplazar a partir de otras locaciones esos productos chinos que ingresan, y obviamente a la burguesía lumpen de nuestras tierras no se le ocurre mejor manera que aumentar sus márgenes y su productividad que explotar más a los trabajadores, ¿no? En este día de la tradición, como decía antes, palabra apropiada históricamente por la oligarquía y despreciada por la progresía, nosotros creemos que hay que recuperarla en el sentido de recuperar las mejores tradiciones de unidad, solidaridad y dignidad de nuestro pueblo y de nuestro movimiento obrero organizado para enfrentar esto y para construir un futuro digno para todos, y tenemos con qué. Estamos en Laudatistas, episodio 24.